Vamos a comenzar. Este es el ensayo que les decía, Serenata Copada. Y antes de ver el ensayo, escribía algunas cuestiones que quisiera compartirles también. Yo suelo hacer fotografía, pero es como escribo acá, una doctrina filosófica, porque yo entiendo y me gusta mucho más el desafío de hacer fotografía con con la menor cantidad de recursos materiales posibles, ¿sí? Después aclaro esto de materiales, porque hay otros recursos que pueden ser los fotográficos, las ideas, que pueden suplir de alguna manera todos esos materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, uno tuviese que hacer una escenografía, por ejemplo, contratar modelos, buscar una locación para todas las locuras que se me ocurren, sería imposible de realizarlo, por lo menos para mí. Entonces, esta es una buena vía, una buena herramienta que tengo como para plasmar esas ideas de esta manera totalmente económica, pero esto de econofotografía, que así lo titulé, en realidad no habla de un tema monetario, sino esto de los materiales y de, muchas veces yo así de entre casa digo de hacer las cosas con nada, ¿no? Bueno, esa sería un poco la idea, que todos, porque en definitiva la idea de compartir esto es decirles que todos podemos hacer sin mucha cosa. O sea, quiero desmitificar eso de la fotografía, que de hecho yo sé que es costosa, que... ¿Me están escuchando? ¿Me Sí, sí, escuchan bien? Martín. Sí, sí. Bueno, bueno. Que es costosa, es una actividad costosa, pero yo el mensaje que quisiera dejar es ese, que se pueden hacer muchas cosas de otra manera, ¿sí? Y el resultado, más allá de lo que yo hago, el resultado puede satisfacernos. Así que, bueno, acaba esta introducción, no sé, ya supongo que la habrán leído, pero bueno, la leo por las dudas. Econofotografía, doctrina filosófica cuyo postulado sostiene la convicción de administrar los medios de manera de hacer fotos con la menor cantidad de recursos materiales posibles, donde lo prioritario es el mensaje y el puente invisible que se construye con el espectador. Y la técnica siempre queda supeditada al discurso. Con esto de la técnica también, porque muchas veces preguntan o es muy común, bueno, preguntan qué equipo utilizas, ¿no? A mí o a cualquiera, ¿no? Y también esto de eh, qué flash o qué equipamiento. Bueno, yo la verdad que es en lo que menos me fijo. A mí, yo a veces hago la comparación de un auto. A mí me encanta manejar, me encanta viajar, me encanta ir por la ruta. Ahora, lo que pasa dentro del motor, la verdad, mucho no me interesa. Y con la fotografía me pasa lo mismo. Me gusta, me encanta el viaje de hacer una fotografía. Estoy muy encariñado con, sobre todo, una de las cámaras que uso, que es algo material, ¿no? La cámara, pero ya hay un tema afectivo. Pero no me importa demasiado lo que ocurre adentro de la cámara, que por supuesto básicamente lo sé, pero no es lo que donde yo pongo el acento, ¿no? Sino en ese placer de hacer la foto. Bueno, acá también les escribí algo sobre fotomontaje, porque hace un tiempo que vengo pensando y por lo menos para mí, sin, sin entrar a etiquetar o a rotular, entiendo que hay dos tipos de fotomontajes. Uno que es realista o naturalista y que refleja, bueno, acá digo, pretende emular el mundo real, es un mundo compartido porque lo vemos todos, es un mundo externo porque lo compartimos,
y está compuesta artificialmente con recursos fotográficos, pero a posteriori del momento de la toma, y no necesariamente existe complicidad con el espectador. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo hacer un montaje de una persona estando en un determinado paisaje, pero que en realidad jamás estuvo esa persona ahí. Bueno, podría ser un engaño, podría ser una broma, o simplemente el hecho de hacer un fotomontaje y verse uno en ese paisaje, cómo quedaría. Bueno, este es un tipo de fotomontaje que yo generalmente no lo hago. Generalmente no hago este tipo de fotomontaje. Y después hay otro. Perdón, Martín, ¿te Sí, salió un cartelito? ¿Puede ser que estés usando la batería de la notebook? Pues te a salió ver, recién un cartelito como que te estabas quedando sin energía. un segundito, me fijo. Pero bueno, si llego a desaparecer es porque se apagó. Aprovechen para prepararse un café, cualquier cosa y vemos. Dale, Pero dale. bueno, decía que esto, porque ahora no puedo ver, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver si realmente está cargando. Pero entiendo que sí. Ok, ok. Dale, dale, dale. Bueno, sí. Entonces decía, habíamos dicho del fotomontaje, habíamos hablado del fotomontaje realista o naturalista, y ahora voy a pasar a por lo menos lo que me gusta hacer a mí, que es onírico o surrealista. Todo esto lo escribí yo, no son definiciones que figuren en alguna bibliografía, la verdad que lo escribí como para tratar de expresarles lo que yo siento, pero no lo tomen como algo, digamos, estrictamente técnico, ¿no? Sino es charlar y transmitirles sobre este trabajo. Y entonces, en este onírico surrealista hay realidades inventadas, que son las fotos que después vamos a compartir también. Es un mundo propio porque es imaginado, son ideas que se nos ocurren en cualquier momento del día, uno las anota y después eh, quedan ahí incubándose a veces mucho tiempo y a veces hasta, sin exagerar, años, hasta que después recién se materializan y muchas veces quedan truncas y otras veces uno se decepciona con el resultado, o sea, no siempre uno queda conforme y a veces desiste y después de un tiempo vuelve a insistir y encuentra la manera o va mutando esa idea. Así que, bueno, eso es lo que me gusta de todo esto. Tiene que ver con un mundo interno y con la complicidad con el espectador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, por ejemplo, una persona no va a estar adentro o no tiene el tamaño de un huevo, por ejemplo, o bueno, cosas absurdas que suelo hacer. Entonces, por eso me refería que en la otra hay como una especie de engaño, o podría haber un engaño, en este caso no, en este caso es evidente que es algo ficticio y compuesta artificialmente con recursos fotográficos, pero a posteriori del momento de la toma. Este punto se comparte con el anterior, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque los dos son fotomontajes, las dos imágenes finales se construyen artificialmente por medio justamente de esta superposición, con recursos fotográficos y siempre es después de la toma. Sobre el proceso tiene mucho que ver con el diseño, que son, básicamente el diseño es una tarea proyectual, o sea, parte de una idea embrionaria, eso después tiene un desarrollo y por último el resultado final, que sería la imagen que uno desea obtener.
a veces esa imagen que uno se imagina durante el desarrollo puede ir variando, se puede ir modificando, inclusive puede ir cambiando la idea. Después le voy a mostrar un ejemplo. Entonces decía que tiene que ver con el diseño, que es una disciplina proyectual, como puede ser la arquitectura, el diseño, la ingeniería, por esto, ¿no? Porque son pasos consecutivos, sucesivos, que uno modifica al otro y el resultado de uno le va a dar pie al siguiente, ¿sí? Y están concatenados. Parten de la idea, esto que decíamos, la elaboración conceptual o teórica de la idea, porque a veces hay una idea y antes de volcarse a hacer la foto, esa incubación que decía, durante esa incubación, uno también va pensando, va buscándole otra vuelta, otro significado. La realización, la ejecución, el análisis evaluativo que sería, bueno, el resultado que obtuve, ¿era el esperado o no? Que era lo que les decía antes, uno queda conforme. Para esto hay que tener, pero bueno, eso es natural, ¿no? Uno sabe, no iba a decir que hay que tener autocrítica, pero uno sabe cuándo le conforma y cuándo no. Así que si no conforma, habrá que rever algunas decisiones que se hicieron en el camino y cambiar. Esto que decía, ¿no? La corrección. Y bueno, y después sería ya el resultado final. Durante el proceso puede haber, yo puse A, el resultado deseado, que es de esa idea embrionaria o primaria. Después de todo el desarrollo, llegué exactamente a la imagen que yo tenía en mente desde el principio. Pero también puede haber un resultado superador, que en el momento de la idea embrionaria yo no lo advertí, no me di cuenta, pero después, durante todo el trabajo, que les puedo asegurar que son horas y horas quizás de toma y horas de edición seguramente, y entonces ese resultado superador modifica la idea primaria, o puede modificar, mejor dicho, la idea primaria, la de la realización y la de la ejecución. ¿Voy bien con el sonido y las imágenes? Perfecto, Martín. Sí, sí. Bueno. Este es un caso que por lo menos yo le tengo mucho cariño a esta foto y me pasó algo con esta fotografía que estuve mucho tiempo trabajando. Empecé con la idea de, primero empecé con un recipiente de vidrio, después empecé con algo más sencillo que es una bolsa de polietileno, y siempre la idea al principio era el pez adentro y la persona afuera. Siempre fue así la idea. Y a último momento, cuando ya tenía la foto totalmente cerrada, no sé por qué, se me vino como un clic, como un destello ahí, y dije, ¿y si invierto los personajes? Pongo a la persona encerrada en la bolsa y el pez afuera, y entre ellos ese diálogo, que es mucho más absurdo que lo otro y cambia totalmente el significado. A mí me gustó mucho más y bueno, esta foto me dio algunas alegrías, pero más allá de esas alegrías que tienen que ver con el mundo exterior, a mí me hizo muy bien eso de que pasa continuamente con estos procesos de diseño, que es a medida que uno trabaja, aparecen nuevas ideas todo el tiempo y todo se va modificando.
entiendo que las decisiones que uno va tomando, si son buenas, va a mejorar el resultado. Pero si es buena o mala, tiene que ver con nuestra conformidad, no con la de un jurado o con digamos, un otro, sino con uno mismo, ¿no? Porque este tipo de fotografía, en definitiva, es una expresión, digamos, artística que hacemos y los que tenemos que estar contentos somos nosotros. Así que sin esperar que un jurado lo apruebe. Pero bueno, este me pareció para mí el mejor ejemplo en ese sentido, ¿no? Que cambió mucho. Y tengo otro de un ensayo que después le voy a comentar. Entonces, los aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacer el fotomontaje, ¿cuáles son? Las cualidades, digamos, la técnica, porque vamos a emplear bastante técnica. Técnica me refiero a fotográfica. Conocimiento, también relacionado con la fotografía, y hacer observadores. Todo esto me parece que es fundamental. Por supuesto, la técnica, no hay que ser ningún erudito, nada más con los conocimientos básicos de fotografía ya es más que suficiente. Y acá queda, en el fotomontaje, quedan relegadas estas otras cualidades. Insisto que siempre este es mi punto de vista, ¿no? Todo esto puede ser rebatido inmediatamente, pero yo relaciono más esto que está en rojo como la intuición, la casualidad, el azar, suerte. Bueno, repetí casualidad acá, ahora estoy viendo, pero qué casualidad. Pero lo que quiero decir es, esto Perdón, que está en rojo, sí, no repetiste. Una dice causalidad y la otra casualidad. tenés razón, tenés razón. Está bien. ¿Y por qué digo? Porque esto que está en rojo yo lo oriento más a la toma directa. Por ejemplo, uno va por la calle, encuentra una situación y por supuesto está la pericia del fotógrafo, eso desde ya. Pero quiero decir, está la intuición quizás de prever esa situación o de llegar a tiempo. Voy a dejar la causalidad para después, pero la casualidad, que bueno, que justo yo pasaba por ahí y ocurría determinada situación. Suerte también y azar un poco tiene que ver con eso, ¿no? Que bueno, uno justo está ahí y pudo hacer la fotografía. Después, por supuesto, hay méritos del fotógrafo de poder lograrlo. Pero bueno, todo esto queda relegado en el fotomontaje porque uno tiene todo el tiempo del mundo de prever las situaciones, de pensarlas, y en definitiva la escena la construimos nosotros, cosa que en una toma directa, me refiero a una toma directa, quizás es medio incompleto, porque en los fotomontajes lo que uno hace también son tomas directas, pero digo las tomas parciales que uno hace. Pero bueno, ustedes me entienden, una situación en la calle, ahí tiene que ver más esto rojo que lo verde. Después cualquier cosa me preguntan si no soy claro. Acá, esto es lo que les Perdón, decía. Martín, Sí, para redondear un poco esto que decías antes. Tal vez el tema sería una foto más espontánea, ¿no? Una foto de calle, una foto, claro, ¿no? Una exacto, cosa sí, espontánea no prevista, claro, exacto. o por lo menos no preparada. Sí, está bien, no, perfecto, espontánea está perfecto, sí. Ok, Claro, y con lo del fotomontaje, esa espontaneidad desaparece porque cada cosa que está, cada milímetro cuadrado de la fotografía se supone que está pensada y que está por algo, ¿sí? Bueno, estos son algunos trabajos. Esto es lo que les comentaba. Ustedes, cualquier persona que ve esta fotografía sabe que yo hablo de engaño, pero es en sentido figurado, por supuesto nadie va a engañar,
o va a tener esa intención, pero digo, para que se entienda, uno sabe inmediatamente que es un absurdo, esta imagen, o como muchas que podemos ver. Esta es otra. Esto es como un punto que está en equilibrio y que si sigue girando, la consecuencia es bastante obvia, ¿no? En este caso, yo no sé tocar la guitarra, toqué de chico, pero la verdad que no sé. Y lo que sí averigüé, porque en el título de esta fotografía, esa cuerda es mi. Entonces tenía que ver, ahora la verdad no me acuerdo exactamente el título, pero hacía un juego de palabras con el mi, con la nota y con el pronombre, pero ahora no me acuerdo bien del título. Esta es otra. No sé si se llega a ver por el tamaño, pero en la parte superior de la fotografía hay una mano que estaría como rescatando a esa persona que ya saltó de la escalera, digamos, abandonó la escalera y está escapando de la foto. Todas estas fotografías que les estoy mostrando están hechas prácticamente con los mismos recursos que vamos a ver después en el ensayo y más o menos siempre es la misma idea. En este caso son dos fotos, está compuesta por dos fotografías. Una que es la de la copa, que es la técnica de splash, que es tirar algo, algún objeto sobre el líquido, y en el momento que impacta el objeto en el líquido, se dispara, digamos, la foto y se obtiene con un flash para congelar esas gotas y ese movimiento, ¿no? Y después la fotografía de la persona es una de mis hijas, que está así, en realidad la fotografía está así sacada en su cama. Y yo la saqué desde un punto de vista más bien bajo para mostrar los pies, como para que tenga una coherencia el punto de vista. Y la copa también está tomada desde un punto de vista bajo. Esas cosas sí son importantes, de mantener la coherencia en la iluminación, que incluye, por supuesto, la iluminación, las luces y las sombras, y también el punto de vista, ¿no? Porque uno tiene que imaginar, bueno, desde este ángulo se verían los pies, cómo se vería la persona, o en el momento de tomar la fotografía de la copa, si yo ya sé que estoy tomándola desde un punto de vista bajo, lo mismo voy a tener que hacer con el personaje. Esto también, ¿no? Sería un picado, o sea, desde un punto de vista cenital, ¿no? Desde arriba, y también tiene una coherencia, la sombra del espiral, la sombra del personaje y las posiciones, digamos. Acá también lo mismo. La idea nace en realidad a partir del animal. El pelaje del animal es tal cual como está acá en la imagen. O sea, lo único que está, entre comillas, o no, entre comillas, lo que está trucado acá es el carretel, ¿no? El hilo, que sigue el mismo dibujo, el mismo juego del pelaje del animal, ¿no? Ese oscuro, marrón oscuro en los extremos y sobre el lomo, sobre el cuerpo más claro. Esto también, la fotografía es la foto de la luna, después es un globo terráqueo emulando la iluminación de esa luna, y también proyectando, cada personaje
fíjense que el señor que tiene el globo de la luna tiene la luz sobre su espalda y la nena tiene la luz de frente, o sea, y las sombras se proyectan de la misma manera, por lo menos esa es la intención. Después, por supuesto, quizás se pueda hacer mejor, pero bueno, a este resultado había llegado. Y la proyección también de la sombra de la luna sobre el globo terráqueo. Y nada, esto era este chiste, ¿no? Que yo me imaginaba que esta persona mayor venía chocho con su globo de luna y aparece una nenita con un globo enorme, que es el mundo. Y bueno, y él se queda sorprendido que no lo puede creer. Pero bueno, todo eso me imagino. Esta en realidad no es la fotografía final. Después a esta la seguí trabajando y tiene una pared, pero bueno, encontré este archivo para acá, servía, ¿no? Pero la idea era esto de... Yo me imagino una historia de amor entre ese globo y esa esfera que está en el techo. Bueno, esto es lo que se ve, es como un marco de una fotografía y que el personaje vence, se cuelga y lo vence. Simplemente eso. No digo, yo con esto la verdad que me divierto, lo hago para mí y sí, muchas veces para presentar en algún concurso también, pero me divierto y no quiere decir que sean reflexiones profundas, nada más yo me lo tomo como un juego. Bueno, esta es bastante notorio el mensaje, ¿no? Esta también. Voy pasando por el tiempo, porque no quiero... En esta, por ejemplo, quizás como foto, es muy sencilla, no sé si transmite mucho, pero me acuerdo que estuve bastante tiempo tratando de resolver cómo jugar a esto, cómo crear un reloj con las piezas de dominó. Porque a veces no sé bien por qué, que eso no lo quiero analizar psicológicamente, pero a veces recurro a ciertas cosas o a ciertos objetos, por ejemplo, los globos, la verdad que me llama la atención, el dominó, el recuerdo que tengo que jugaba con uno de mis abuelos cuando era chico y quizás, no sé, internamente qué hay ahí, pero esto de crear un reloj con las piezas o las fichas del dominó, y que me pareció que como idea a mí me había gustado. Después la foto, bueno, es eso, es esto que ven. Esto también, medio como se hablaba, ahora ya no tanto, pero en su momento de la selfie, y esto es, bueno, un poco con esa idea, esa cámara era de mi abuelo, de mi otro abuelo, que la conservo y bueno, a mí me ha gustado también y es un homenaje para él. Esta foto me gustó hacerla porque me gustó la idea, pero después cuando estuvo el resultado, también me causaba gracia porque eso es una cáscara de nuez que debe medir, una cáscara de nuez debe medir 3 centímetros. Esa foto la saqué, la cáscara sobre la mesada de la cocina con la luz de la ventana. Y esos animales en el zoológico cuando todavía funcionaba como tal.
Y nada, eso, meter esos animales adentro de esa barca, que era una cascarita de nuez. Y después el chiste que también me terminó, no sé si está bien que lo diga, pero a mí me causaba gracia esto del pez asomándose sin entender ahí qué pasaba, pero para mí, cuando le puse el pececito ahí, era como que me cerró la escena. Me gustó más. Bueno, varias de estas fotos ya tienen años, varios años. Estas son mis 3 hijas y bueno, nada, yo voy haciendo un archivo, a veces voy haciendo un archivo con objetos que me llaman la atención, pero como que me atraen y que seguramente los voy a utilizar. Por ejemplo, acá se repite el espiral que usé en la otra, y posiblemente sea exactamente el mismo espiral bueno, que lo reutilicé la fotografía. Y esos caballitos son de una calecita que me gustaron y dije, bueno, con esto voy a hacer algo. En el momento quizás no sé exactamente si lo voy a utilizar para esta, o por ejemplo cuando saqué las fotos de esos caballos, sinceramente no recuerdo que tenía esta foto en mente o esta idea en mente, pero bueno, después la idea o el origen de la idea tiene como infinitos caminos, no siempre siguen una metodología, digamos. Esto es otra cámara de mi abuelo, la cámara cajón, y esto, bueno, por esta pasión de la fotografía y de introducirse en la cámara y tener el cuidado de sacarse los zapatos antes de entrar para no ensuciarla. Hay un par de mensajes en algún momento, Sí, decime Daniel cuando Nordi, quieras. que nada, que elogiaba un reflejo azul que habías hecho en una de las fotos de abajo, y recién Mirta que decía que sos muy juguetón. Bueno, Creo que se trata de eso, ¿no? Justamente lo que sí, vos decías. claro, sí, de jugar, de pasarla bien con lo que en esto que compartimos que nos gusta, que es la fotografía. Bueno, gracias. Esto es una fotografía de un bollo, de un papel de diario que también me llama la atención y no lo sé explicar, no sé por qué, pero los bollos de diario con el papel de diario hacer algo. Y bueno, y la fotografía de una de mis hijas que siempre me ayudan con esta locura de concretar las imágenes. Esta es otra de mis hijas. Nada, la idea es sencilla acá, pero me había gustado, como que tenía como cierto impacto. Y estos son unos libros que están adheridos con una cinta de papel para no lastimarlos, digamos, directamente a la biblioteca. Ese es un estante de la biblioteca donde están apoyados y están pegados entre sí. A ver, lo voy a explicar mejor. Están unidos entre sí con una cinta de papel y, claro, no, estaba diciendo mal. No están adheridos al fondo, perdón. Es una cinta de papel que une desde el primero al último, por detrás, por supuesto, por donde no se ve, y después logré un equilibrio que quedaron así. O sea, se pudieron mantener así mientras saqué la foto. Pero no están pegados contra el fondo, sino que están como unificados por esa tira de cinta, ¿no? Perdóname, me parece que está bueno lo que acabas de decir, porque si no, en esta foto, la de los libros, que de pronto a veces también hay un tema de casualidad, porque uno viéndola tal vez se imagina de que había algo que estaba sosteniendo a los libros y que después lo borraste y qué sé yo. Como que en algún punto No, también a veces hay cosas que se resuelven mucho más fácil en la toma, ¿no? Como sería este caso. claro, yo, por ejemplo, trato de resolver lo que pueda en la toma.
Y, por ejemplo, yo podría haber puesto quizás algún soporte, algún objeto que contuviera los libros, que no se cayeran en esa posición, sacar la foto, después borrar con Photoshop ese objeto, pero la verdad que es mucho más simple. A veces se complica, ¿no? Porque uno quiere que quede y se caen y entonces los vuelve a pegar y hasta que, bueno, lo resuelve y se hace. Pero es también lo divertido de esto, ¿no? La improvisación permanente y resolver cada problema, disfrutarlo, ¿no? No hacerse problema. Y sí, es más sencillo acá, para mí fue más sencillo ponerle esa cinta que después tener que tomarme el trabajo de borrar un objeto que sostuviera los libros, pero además con el riesgo de que no quedara perfecta, porque de esta manera es una toma directa, ese estante es así, ese fondo es así, lo único que está agregado acá es la persona, por supuesto, la sombra de los pies, que quizás pueden ser imperceptibles, pero están, y el reflejo. Que esto lo digo como, yo siempre utilizo, a mí me sirve de guía el objeto que fotografío para después agregar el otro. Por ejemplo, en este caso tengo la sombra de los libros y los reflejos de los libros. Bueno, con eso me ayuda a mí para reconstruir la del sujeto agregado, ¿sí? Después vamos a ver otros. En este caso, no, porque la única sombra agregada acá que hay es la de la persona de la derecha, que está sentado. La de la nena no tiene sombra porque está como o sea, en el centro del dado, está como por detrás, por eso no se le ven los pies, está desde un punto de vista bajo, y los reflejos del dado y de la ficha de dominó es real. Eso es así, es una cartulina que tengo varias cartulinas porque se van deteriorando, como esta, pero a veces elijo esas deterioradas porque me gusta el sabor que le dan. Por ejemplo, esa cruz que hay ahí atrás, en realidad eso quedó de alguna cosa que hice, que se arruinó, y bueno, y a mí me gusta y le da una estética, y bueno, no elijo sacarlo, sino al revés, elijo incluirlo. Esto tiene un poco que ver con la idea de los libros. Vuelve a estar el pez, que también es como medio un elemento recurrente en las fotos mías, que eso lo hago inconscientemente, ¿no? Después viendo las fotos digo, acá estoy repitiendo, pero bueno. Esta también son dos fotos, es un artista callejero y bueno, no me acuerdo, después me dirá cómo se llaman. Una pantalla de un... no, es un pirotín, es como para hacer... sí. Hay alguien lo dice, Uriel, dice pirotín, sí, para... bueno, gracias, sí. Sí, me acordé justo, pero sí, es eso. Es nada. Y después sí tiene una sombra, la sombra agregada del personaje. Esta es una de las últimas que hice, que opté por cambiar de modelo quizás para darle un poco de respiro a mis hijas y también para buscar otros resultados, otra estética, ver un poco qué pasaba. Entonces me hice un banco de imágenes de maniquíes que los fotografío en las vidrieras. Entonces voy fotografiando maniquíes y después los utilizo para las fotos. Y salió esto. Esta también es una de las últimas, que también son maniquíes. Y me gustaba más todavía este resultado, que no sean personas reales, sino que fuesen como así humanoides, pero no humanos.
Y esta foto, Como más eh, futurista. claro, sí, que ya con todo este tema estamos, ya no es tan futurista porque estamos ya al borde, ¿no? De esto, pero bueno. Eh, Estos son dos hielos que yo había comprado hace, no, lo comento porque quizás es medio un dato tonto, pero bueno, prefiero decirlo. También esto me atrae, ¿no? De personas adentro de algo, y hace mucho que imaginaba esto de personas como congeladas o adentro de hielo, pero no lo quería hacer con un cubito de la cubetera, entonces también podría haber sido otra forma, pero lo que compré es una cubetera que tiene una forma como de media caña, que están diseñados en realidad para las botellas, para que entren por el cuello de la botella, por el pico de una botella, son más delgaditos y de media caña. Y tendrán más o menos, no sé, 10, 8 centímetros de largo por 2 de ancho. Cuando llegó el momento de hacer la toma, claro, algo que yo no había previsto, se caían. Los ponía sobre la cartulina, o bueno, acá no fue una cartulina, era una fuente de plástico, digamos, y se caían, se partió uno, que es el de la izquierda, y bueno, dije, bueno, lo pongo así, me gustó y después quedó esto. Pero ahí me costó bastante que se mantuvieran en pie. Pero bueno, ahí quedó. Y esto se ve que estuve con este tema últimamente, no sé bien por qué, pero bueno, acá también maniquíes en una gradilla. Esto en realidad es una toma directa, la toma es así, esto es en el CCK, pero yo no quedaba como, quizás alguien puede pensar que arruiné la foto, ¿no? Agregándole esa figura dentro de esa lámpara de Caireles, pero a mí me cerró más, es más lo que yo quiero decir. Y dejé un par de imágenes que lo que también quiero transmitir es que creatividad no es sinónimo de fotomontaje. A veces la creatividad puede ser plasmada, digamos, o ejecutada por otro artificio u otro recurso, que en este caso fue el de tomar esta fotografía de una persona que estaba bailando en la calle y apoyó la cabeza en el suelo, y después simplemente es dar la vuelta y lograr otro efecto. Más allá del resultado, o si gusta o no, digo, la creatividad puede venir por otro lado, ¿no? Yo, en particular, a mí me gusta mucho el fotomontaje, pero tampoco es lo único que hago, y tampoco quiero que sea lo único. Pero bueno, a veces por mis tiempos, porque también me resuelve mucho el tema, como ahora que estamos todos recluidos en nuestros hogares, es un buen momento, por ejemplo, para hacer fotomontajes, porque se pueden hacer tranquilamente todos en casa, ¿no? Sin la necesidad de salir a buscar una escena. Y esto también, esto es un reflejo en la playa. Es una toma directa, acá no hay nada de nada. Bueno, acá quizás yo lo único que hice es invertirla, pero por supuesto las personas estarían por encima, ¿no? de esta que apareció a la derecha, estarían por encima. Esto también es toma directa, es un ensayo, ahora ya entro más con los ensayos. Esto es toma directa, esto es como una escultura de hierro que había en una playa, creo que eran estas 3 figuras, y yo les hice distintos encuadres a cada una. Y había una persona haciendo
con ese parapente, ¿no? Bueno, antes de entrar ya, por último, en el ensayo, quería contar algo sobre este ensayo nace, la idea me nace estando en vacaciones, o antes quizás de ir de vacaciones, y quería comprar un reloj de arena, porque no tenía, y lo quería comprar para hacer este relato sobre el tiempo, y van a ver, o pueden observar que empieza con un bebé, después de ese bebé va creciendo, va envejeciendo, y a medida que sucede eso también se va deteriorando el ambiente, que es el mismo ambiente con el paso de los años. Esto es un reloj de arena sobre una cartulina, pero el tema es que ese reloj yo tenía pensado que cuando esa persona envejeciera tenía que detener el tiempo para evitar la muerte, ¿no? Eso me imaginaba en el relato. ¿Y de qué manera lo iba a detener? Destruyendo el reloj. Esa era mi idea. Cuando estaba haciendo ya las fotos, ya había vuelto de las vacaciones y estaba haciendo las fotos, dije, no puedo hacer que el personaje termine destruyendo. No me parecía que justamente que con las vivencias que había tenido esta persona que había llegado a ser mayor, no tuviese mejor sabiduría que la destrucción. Me parecía al contrario, que no era un muy buen mensaje. Y después, pensando, haciendo las fotos, dije, y bueno, y lo tumba. Y al tumbar el reloj, ya la arena no cae más y detiene el tiempo y de esa manera evita su muerte. Nada, y después terminó, el ensayo terminó así. Y nada, me gustó y todavía lo mejor de todo es que tengo el reloj y que no lo rompí. Bueno, vamos a hablar rápidamente, que esto ya lo saben, pero para hacer un repaso de que nos va a servir después para analizar el ensayo y para ver también el día de mañana, si ustedes quieren incursionar en esto, de tenerlo en cuenta. Acá hay una luz lateral, en este caso de izquierda a derecha, que es una luz dura, y la sombra se hace oscura y delimitada. ¿Sí? Creo que el gráfico me parece que está claro, ¿no? En este caso es la misma dirección de la luz, pero es una luz blanda, ¿sí? Como podría ser, esta podría ser una luz dura, podría ser sol directo, y esta podría ser la luz a través de una ventana que tenga una cortina blanca, digamos, y que haga que se difumine ese rayo de luz. Y entonces queda la sombra mucho más sutil y ya no tan delimitada, sino con bordes más difusos. Esto es exactamente lo mismo, pero con una luz oblicua, con otro ángulo, pero la condición de luz dura es la misma que antes, y por supuesto la sombra se va a proyectar según esa orientación. Acá es lo mismo, pero con la luz blanda, la luz dura, donde proyecta la sombra, que podría ser un mediodía, por ejemplo, y esto podría ser un mediodía, pero nublado, ¿no? La luz dura un día soleado, y acá un día nublado. Y entonces las nubes hacen como si fuese esa cortina blanca que dijimos antes, ¿no? A través de la ventana. Les voy a comentar algo. Yo generalmente diría siempre, para hacer los recortes, porque esto no es más ni menos que un collage que uno hace, entonces se puede imaginar recortando con una tijera cada una de las figuras de los objetos y pegándolas. Bueno, esos recortes yo siempre uso la herramienta pluma del Photoshop. Por supuesto, si alguien no tuviese el conocimiento,
lo puede hacer tranquilamente con otras herramientas también del Photoshop, pero creo, por lo menos por mi experiencia, por lo que yo, por los resultados que yo pude ver, para mí esta es la mejor opción en cuanto a hacer los recortes. Pero bueno, quizás es cuestión de práctica, porque se van hilando como nodos, ¿no? A medida que uno va haciendo el recorrido del borde, digamos, de lo que quiere recortar, se va haciendo una figura con los nodos, ¿no? Va rodeando toda esa figura con nodos y después se hace la selección. Que después tiene algún otro tratamiento, como difuminar los bordes, bueno, es más complejo, pero digamos que en principio recortarlo con esta herramienta. Después, algunos elementos, como habíamos dicho... Martín. Sí. Perdón, te interrumpo, que estaban preguntando si usabas el mouse o tenés otro tipo de accesorio en la computadora para manejar este tipo de trabajos de recorte. No, uso el mouse, sí. Ok, listo, eso preguntaban, sí. Por eso te interrumpí. Sí, está bien. Sí, perdón. Ok. Sí, uso el mouse. Bien. En este caso, como habíamos dicho en la primera diapositiva que dijimos, hablamos de iconofotografía, en este caso son trípodes muy chiquitos. Uno de ellos, el de la derecha, es el que llevo hace años siempre en el bolsillo, con la cámara, que es que bueno, se lo nota que está bastante usado, pero tiene esta particularidad que tiene ese tamaño, que puse un broche como para que vean la escala, pero se extiende y es muy cómodo. A mí me salva en muchas situaciones. Por ejemplo, la foto que vimos antes, hace poquito, en blanco y negro, de los caireles, que hay unos chicos abajo, la saqué con una cámara, estoy pensando, sí, con una Canon S90, que es una cámara más bien pequeña, y con las condiciones de luz que había, utilicé este trípode que lo pude apoyar en una pared, en un muro que había, y me salvó. O sea, siempre tener un trípode para mí es fundamental. El trípode es tan importante como la cámara para mí. Y después se le puede agregar algún accesorio como para que pongo acá sobre la izquierda, para un celular. Pero bueno, me parece que nosotros acá estamos más orientados a usar la cámara fotográfica, pero si uno quisiese jugar, en tren de jugar, tranquilamente, también se podrían hacer las fotos con el celular. Este es otro tipo de trípode que tiene esta particularidad que se puede, tiene los brazos articulados, y entonces los podemos llegar a fijar en alguna silla o en el exterior, en alguna rama de un árbol, etc. Acá hice especialmente un esquema de cómo sería, esto es un ejemplo nada más, de cómo se podría hacer este tipo de fotos, como estuvimos viendo recién, ¿no? Los trabajos que estuvimos viendo recién. Y es con un trípode, una cámara, que esa es la Canon S90 que les decía antes. En vez de una mesa, acá usé un libro, un diccionario viejo, y para apoyar, bueno, el fondo sin fin son hojas A4, y lo que sostiene el fondo es un packaging creo que de alfajores, algo así, que ya está vacía acá. Pero bueno, con esto se hace, bueno, acá está, perdón, es
luz de la ventana, o sea que filtrada por la cortina. Ahí le agregué la flecha más o menos para que se vea la dirección, igual se puede ver por la proyección de la sombra. Y acá cuando quise hacer el ejemplo, tenía estas cáscaras que a veces mi esposa, por ejemplo, está cocinando y quizás yo paso y veo esas cáscaras y digo, no, esto no lo tiene que, esto me sirve para algo. Y bueno, y después sí, tengo que terminar tirando muchas cosas, porque si no, pero bueno, me sirvieron para hacer este ejemplo. Entonces dije, bueno, a ver, lo voy a sacar a las cáscaras, pero ¿cómo lo sostengo? Y entonces agarré un hilo, hice un bollito y puse las cáscaras de huevo encimadas y quedó esta foto tal cual sacada con esa camarita, ¿no? Y después, para hacer el ejemplo, para hacérselo a ustedes, dije, bueno, ya que le saco a esto, voy a aprovechar uno de las fotos que vamos a ver más adelante, que es esta, que yo ya cuando hago, la ventaja que también tiene esto de la pluma que les decía, de hacer el trazado cuando hacemos el recorte, yo suelo guardar ese archivo, quizás es un JPG, pero yo ya le cambio el nombre y le pongo trazado. Entonces es un JPG que ya guardo el trazado. Y tengo también como un banco de imágenes con trazados, porque como la verdad que lleva tiempo y trabajo hacer esos recortes, a veces las puedo reutilizar o para probar alguna idea, me vienen bien. Perdón, Martín. Sí. Hay un par de consultas que dicen si usás el mouse o una tablet. Ya lo vimos, Clau, ya lo vimos. Perdón. Ya lo vimos. Sí, un mouse. Y lo que decía acá era que le cambio el nombre, sigue siendo un JPG, no guardo el PSD por el tema del peso, porque total después una vez que tengo el JPG con el trazado incluido, es abrir el JPG, ir al trazado, se hace la selección inmediatamente y ya recorto la figura. Así que generalmente guardo esos trazados. Y después lo que hice acá, simplemente y muy rápidamente, la verdad que lo hice para esta charla, porque me parecía que era completar la idea, bueno, y acá servía, por más que ya es una fotografía que vamos a ver ahora, era esto, de incluir a la persona ahí como para hacer un ejemplo. Pero bueno, esta foto entonces vieron cómo fue. Vuelvo acá. Es con este esquema, con esto solo, y después, por supuesto, la fotografía a una persona. Pero bueno, yo acá porque hice esto, pero un fotomontaje no siempre es una persona dentro de algo, ¿no? Acá hice otro esquema con una escala un poquito mayor. Entonces acá puse 2 cámaras y ya otro trípode un poco más importante, digamos, más grande. Entonces, mientras estaba acomodando las cosas, apareció un personaje ahí abajo de la silla y le saqué y la dejé, que es mi perrita, que no es parte del fotomontaje. Y esta foto está sacada con la cámara chiquita. ¿Sí? La grande quedó, pero era como para mostrar el esquema. Pero la verdad que esta foto es con esta cámara. Ven que el punto de vista con respecto al auto es grande, es alto, ¿no? ¿Sí? Relativamente alto, que se ve en la foto. Lo que les quería mostrar acá es, yo suelo armar de esta manera. Este fondo sin fin es una cartulina que comercialmente se llama cartulina americana. Uno de los lados es satinado, tiene cierto brillo, y del otro lado es como un cartón color crema, digamos, con el marroncito, ¿no? Generalmente yo uso
para lo que yo uso siempre el lado blanco, que es satinado y tiene cierto brillo. Después, a propósito, se los quise mostrar así, que antes puse el broche como para mostrarles la escala, porque uso los broches de la ropa y lo hago a propósito, porque generalmente uso unos que acá se llegan a ver, que son esos de librería, esos como clips de librería, pero no los clips comunes, sino los, bueno, la verdad no me acuerdo. Las manitos. Claro, como las manitos, pero también tranquilamente y muchas veces uso broches de la ropa como acá, ¿sí? Y acá también. No sé si ven el cursor, sí. Sí, se ve, Martín. Bueno, y entonces se obtuvo esta foto del fitito, y acá en realidad hice un reencuadre de esta foto para mostrarles bien, para que no quede confuso, porque dejé esta grande, que esta foto fue hecha con esta camarita en estas condiciones. La luz, en este caso, es una mezcla, porque es la luz, hay luz que entra de la ventana y luz artificial. Pero para este caso, que era mostrarles el esquema y cómo armaba yo este set. Y después, esto es una mesa ratona, y esto es, que no sé si se llega a ver acá, pero miren el cursor, voy a subir, esto sigue hasta acá, hasta donde están los broches. Viene por acá, viene por acá y baja, ¿no? Es como un rectángulo que es foamware, es una lámina de foamware, pero podría ser una madera o directamente, inclusive, esto podría estar sujeto al respaldo de la silla o a una pared o a donde ustedes quieran, ¿no? Yo generalmente lo armo así, pero ustedes lo pueden armar de cualquier manera, como les venga mejor. Y acá ya retiramos la cámara chiquita, dejé el auto en la misma posición, y fíjense que esta cámara lo que hice fue, a pesar que el trípode es mucho más grande que el chiquito, es medio una contradicción, pero el punto de vista acá es más bajo, y ahora van a ver el resultado, que se llegan a ver las ruedas de atrás, o sea, del otro lado del auto, ¿no? Cosa que voy a retroceder. En este caso, con la cámara chica, el punto de vista es de un ángulo superior y no se ven las ruedas del otro lado, se ve un poco el techo. En cambio, variando el punto de vista, no veo prácticamente el techo, la parte superior del auto, pero sí veo las ruedas traseras. Después, el reflejo y la sombra es totalmente natural, eso no hay nada agregado. Por esto se debe a ese brillo que les digo que tiene esta cartulina, que a mí, bueno, me gusta cómo quedan los objetos reflejados ahí, eso lo uso mucho. Empezamos con ensayo, el ensayo que nos ocupa hoy, Serenata Copada. Perdón, Martín, Sí. una consulta con lo que antes hablabas de trazados, para hacer los recortes. Sí. Vos usas trazados, pero eventualmente, para aquellos que no lo saben usar y no saben de qué se trata, esto se podría reemplazar con una selección o una máscara de capa, ¿sí? Sí, tranquilamente, sí. Lo único que quizás el resultado no sea el óptimo, pero sí se puede. A veces, por ejemplo, ¿no? En Photoshop hay gente que usa la varita mágica, por ejemplo, ¿no? El tema de la varita mágica, la verdad que el resultado no es el mejor, pero bueno, es un recurso práctico, pero depende del nivel de detalle que uno quiera lograr. Pero sí, se puede usar otros tipos de recortes. Aparte, hay que ver también qué estética uno le quiere dar a la foto final. Quizás
ese tipo de recorte sirva más para lo que uno quiere, porque capaz que no quiere mostrar una perfección y quiere evidenciar un corte o un recorte. Así que sí. Bueno, entonces empezamos acá. Perdón, este es el ensayo. Consta de 4 imágenes. Se lee como si fuese una historieta, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Empieza que hay un personaje durmiendo adentro de la copa, algo pasa que se levanta y mira, algo acá se empieza a adivinar y a asomar, es este guitarrista molesto que la despertó, se ve que mucho no le gusta, y el guitarrista termina atrapado adentro de este objeto que es la copa, que está invertida en esta última foto. La chica lo mira y la guitarra queda afuera. Esa, digamos, es la historia y esa es la idea. Bueno, esta es la imagen base, que es la fotografía, que después va a terminar siendo esta final con el agregado de la persona. Acá vamos a ver un poco esto que hablábamos del análisis de la iluminación. La copa está sacada sobre esa cartulina americana que les mostré recién y con una luz también de la ventana, que es una luz blanda, filtrada por una cortina blanca. Para llegar a ese resultado tenemos que fotografiar a la modelo. Esta es la foto que se utilizó, que después se hace el recorte y se introduce en la copa. Acá hay algo que no se corresponde, que es el tema del ángulo de la luz. Porque en realidad, fíjense la flecha, que la ventana está, digamos acá, en esta línea. Y la luz entra en otro sentido que el de la copa, como en esta. ¿Pero por qué hice eso? Porque yo sabía que lo que quería destacar era el centro de la persona, digamos, la parte de la pierna, este rojo, para que sobresaliera, o sea, para destacar al personaje, y sabía, por el reflejo que tenía en la copa, de los dos lados, que esto lo iba a esfumar, que esto iba a prácticamente desaparecer, y que lo iba a hacer con Photoshop. Entonces, elegí en este caso en particular no seguir esa coherencia de la fuente de luz, pero porque a mí me servía para destacar y asegurarme de iluminar bien esta zona, ¿sí? Y que no me quedara en sombra. Fue una elección, no sé, yo digo lo que hice, ¿no? Entonces, esta es esa imagen y este es el recorte que les comentaba hace un momentito. Por supuesto, este fondo blanco desaparece, ¿no? Cuando uno traslada el personaje hacia la copa, en este caso, trasladan solamente a la persona y el fondo no. El fondo queda en la imagen original. Entonces acá tenemos, ¿qué agregados tenemos? Acá hice una descomposición de esos agregados. Es la copa más el personaje, más la sombra, le agregué una sombra del personaje dentro de la copa, y otra capa más, donde esto que les decía, que me aseguraba de darle mayor iluminación, como destacar más esa parte del personaje. Y la vestimenta roja está, digamos, exprofeso, ¿no? Es a propósito para que se destaque, con el resto de la toma prácticamente monocromática y darle el acento en el personaje. Y entonces, esta es una capa, que fíjense que está bastante desvaído el color, y acá está bastante saturada, ¿sí?
esta está superpuesta a esta. Y esta la sombra. Acá lo que hice fue, para que lo puedan ver mejor, es la sumatoria de todas esas capas, desde la base, el personaje, esta zona del personaje saturado, más la sombra, nos da como resultado esa imagen final de la primera escena. ¿Sí? Ahora pasamos a la escena 2. La mecánica ahora se va a repetir. Tenemos la imagen base, que es la de la escena 2. Clau, ¿vamos bien? Sí, Martín, perfecto. Ah, bueno. Tenía miedo de haberme quedado hablando Solo, sí. No, todo perfecto, Martín. Bueno, me alegro. Y igual interrumpime cuando quieras y si no se entiende algo, porque si no es como que, la verdad que me siento medio autista. ¿Sí? No, quédate tranquilo, porque estamos acá y está el chat abierto, y cuando surgen dudas la gente está escribiendo y te la traslado, así que quédate tranquilo. Bueno. Entonces tenemos, acá repetí la misma secuencia para tratar de ser lo más claro posible, que es la imagen base y tenemos que llegar a esta imagen final, que habíamos dicho que está ahora el personaje que se despertó, que algo escuchó y que se empieza a evidenciar, empieza a asomarse acá muy sutilmente, que hay que mirar varias veces para darse cuenta que acá pasa algo, ¿no? Otra vez, el sentido de la luz, por supuesto, siempre es el mismo, porque tiene que mantener la coherencia. La copa supuestamente nunca se movió, solamente se mueven los personajes, pero digamos que la escenografía es la misma. Acá yo necesitaba una luz blanda, entonces les dije a una de mis hijas que me ayudó con esta foto, bueno, salgamos al balcón y fíjense que está de espaldas al exterior, digamos, ¿no? Fíjense el sentido de la luz. Este es el otro personaje, que no voy a decir quién es, que salió al balcón también con la guitarra, pero que está de frente hacia el exterior, que lo vimos antes, pero ahora vamos a entender, me parece que se va a entender mejor por qué. Esta es la imagen base, acá voy a mostrar lo del recorte, hacemos un trazado, esta es otra imagen base. Generalmente no me importa que aparezca todo eso ahí detrás, porque yo sé que lo voy a recortar. Lo que sí, lo que se puede hacer, y que de hecho lo hago muchas veces, a veces cuesta si hay una zona muy oscura, o por ejemplo, depende del nivel de detalle, porque también depende el tamaño del personaje dentro del fotograma, o dentro de la imagen final. Pero lo que sí a veces puede ayudar es, por ejemplo, poner un papel blanco como base para recortar los pies o los dedos de los pies, o por ejemplo, se podría, si esto se torna muy confuso, porque puede ocurrir que en el momento de uno recortar, si hay algo oscuro puede molestar, se puede poner algo blanco, una tela, lo que fuere, para después facilitarnos en la visualización para hacer el recorte. Perdón, Martín. Uriel pregunta si no te convendría trabajar con un fondo verde como para hacer un croma. Puede ser. La verdad que es una opción. Podría llegar a ser. Yo con algo, bueno, que no lo dije, pero cuando, sí, es una opción que la verdad no lo hago, pero cuando hago el recorte soy bastante obsesivo y lo hago con lupa. O sea, yo estoy prácticamente viendo cada píxel. O sea, no es que
eso no lo aclaré, pero yo cuando hago el recorte no es que hago el recorte con la imagen así como se ve ahora en pantalla, sino que aproximo muchísimo el contorno del personaje para hacer el recorte lo mejor posible, que después la verdad que después no se nota mucho, o no se nota el recorte, pero sí, es una buena opción, es una idea, Sí. es otro camino, está bien. Si me permitís, creo que en algún punto vos lo aclaraste en el comienzo de la charla, y está buenísimo este ejemplo, porque vos decías, cualquiera lo puede hacer, y no me acuerdo el término que usaste, ¿no? Pero economizar recursos. Sí. Tener un fondo croma, para los que no saben, es un fondo verde específico que se usa muchas veces en cine o televisión. Podría ser también un fondo blanco o un fondo liso, pero eso implicaría tener un fondo, un portafondo, iluminarlo. Entonces, me parece que en algún punto esto habla claramente de lo que vos decías al principio, ¿no? Que con Sí, pocos recursos poder hacer eso. claro, claro. Sí, por eso, la idea era esa, ¿no? Esto de econofotografía. Después, seguramente puede haber otros caminos, pero no, estaba pensando que quizás se podría probar, pero habría que ver de uno, lo que pasa que habría que ver el tamaño, pero en una hoja 4 tranquilamente uno quizás podría lograr ese verde en alguna impresión y probar, se podría ver, pero, pero ya como el tamaño de la cartulina lo veo más dificultoso, ya habría que, como decís vos, que quizás hay que comprarlo, no sé, ya es como otro material, digamos, ¿no? Sí, y otra producción, ¿no? Claro, claro. Sí, que es lo que decíamos al principio, que todo esto podrían ser tomas directas, pero bueno, habría que tener quizás escenógrafos, carpinteros, Exactamente. locaciones, ¿no? Bueno, esto es jugar así en casa Y con lo que nada. se tiene, sí. Claro, claro, Perfecto, claro. perfecto. Bueno, pero eso está perfecto, sí. Podría ser. Bueno, a ver que me perdí. ¿Dónde estábamos? Acá, con los trazados. Y acá es la descomposición de esta segunda escena que aparecen, bueno, perdón que retrocedí. Acá lo marqué con este círculo rojo porque es casi imperceptible, pero es el brazo de la persona que aparece con la guitarra, ¿no? Y acá es esa suma de capas, perdón, ahí está, es la suma de las capas, que acá son menos, porque acá prácticamente no hay sombra, o por lo menos yo no encontré necesario la sombra, porque en el caso de acá de los pies, era como que se difuminaba esta zona donde coincidían los pies y me coincidía con esta base, entonces consideré que no hacía falta. Esta es la escena 3, también de la imagen final, perdón, de la imagen base, tenemos que llegar a esta imagen final. Otra vez el análisis de la luz, que acá lo vamos a ver mejor que en la primera, ¿no? Que en la segunda, perdón. Acá vemos que hay una coherencia, todos tienen el mismo sentido, la copa, la luz viene de acá, ¿sí? De derecha a izquierda, esta persona está de esta manera, y este personaje también viene la luz de derecha a izquierda, como está acá. Este es el recorte, este es el recorte de la otra foto, del otro personaje, y esta es la descomposición de un personaje, del reflejo del personaje, que quizás se hace medio imperceptible y no sé si se observará bien ahora en pantalla, pero bueno, yo sé que está y que lo tengo que hacer porque trato de emular lo que pasa acá.
Y muchas veces también hago que apoyo algo acá, como para ver la sombra, la proyección de la sombra, analizo eso, o el reflejo, que puede ser desde un marcador o el capuchón de un marcador, un corcho, no sé, digo, cualquier objeto que me sirva más o menos como para darme cuenta de cómo tendría que ser la sombra del personaje. ¿Sí? Lo digo con esos elementos. Por ejemplo, también tengo unos personajes en miniatura que los había comprado para esto, como más que nada para analizar las sombras, no tanto como personajes después que van a permanecer en la imagen, sino en el análisis de la sombra. Pero tranquilamente sirve cualquier objeto que tenga una forma, digamos, adecuada o que me sirva, ¿no? Después, perdón, acá las sombras, los contornos del calzado, la sombra del personaje. Este personaje que esta zona donde coincide con los brillos de la copa está borrado con el Photoshop, con la goma del Photoshop, pero con no al 100% de opacidad, sino trabajándola de a poco, quizás con un 20%, y uno va borrando. Esto, yo por lo menos, y me gusta hacerlo así, es bastante artesanal todo esto, de ir haciéndolo de a poco, como para, medio como si fuese una pintura en ese sentido, pero al revés, es una pintura, una despintura, porque es en sentido inverso, es quitar la imagen, ¿no? En vez de agregar. Acá lo que hice fue, esta capa tiene una opacidad menor al 100%, porque acá ven el borde de la copa. Y después dupliqué la capa, la dejé al 100% por encima de la copa y le di cierta saturación, cierto contraste, como para que destaque más y lograr ese efecto del vidrio, del personaje dentro de la copa y fuera de la copa, ¿no? Y la sombra dentro de la copa. O sea, esta quizás es un poco más compleja, pero porque ya están los dos personajes. Entonces, la suma de estas capas, que por supuesto lo blanco acá solamente lo dejé como para que se entienda en las posiciones donde iría cada uno de estas sombras y de los objetos, de los personajes, pero por supuesto eso blanco en las capas sería algo transparente, algo inexistente, ¿no? Lo único que estaría en esta capa sería el personaje, en esta parte del personaje, acá solamente estas dos líneas de la sombra del calzado, las sombras, bueno. Y la escena 4, la final ya del dato, tenemos otra vez a los dos personajes. Esta vez la copa está invertida, acá sí se movió la copa, pero la fuente de luz sigue siendo la misma. Yo por lo menos elegí que fuera la misma. El personaje está dentro de la copa. Acá creo que se nota, a ver, fíjense que el punto de vista cambia entre esta foto y esta foto. ¿Por qué? Vuelvo acá. Acá, digamos que es una toma que puede ser que esté al nivel de este personaje o un poco más arriba. Entonces, se ven los pies desde abajo, esta persona se ve desde abajo, y esta persona se ve un poquito desde arriba. Y la guitarra también está un poco desde arriba, que de hecho se ve la parte superior de la guitarra. Ahora lo vamos a ver acá. Que se nota bastante, más que el personaje, miren el piso del balcón. Miren el piso acá,
se ve mucho más la superficie que acá. Acá está más rasante y acá está más elevado el punto de vista. Eso es porque este personaje está dentro de la copa y este está encima de la copa. Sí está exagerado y no sé si se llega a ver acá, pero yo le había pedido que levantara el pie, este pie, se ve la planta del pie, porque eso a mí me ayudaba a lograr ese efecto que yo lo estoy mirando desde abajo, que ella está elevada, digamos, en la toma. Son trucos, digamos, acá, porque yo no estoy midiendo exactamente la distancia entre el punto de vista y la copa, o sea, yo no me encargo de eso. Yo lo que quiero es contar una historia y que se entienda eso, y que tenga cierta coherencia la iluminación y los puntos de vista. Por lo menos todo eso en este caso, ¿no? Y a veces lo logro con esos artilugios que le digo a la modelo, que en este caso es a mi hija, levanta un poco la planta del pie, pero como que la muestre para acentuar esa idea de que está en altura. Esta es la foto de la guitarra sola. Acá no me acordaba, no me había dado cuenta. Acá hay un ejemplo de lo que les decía antes. Vieron que les dije que tenía varias de estas cartulinas. Bueno, acá evidentemente hay dos, muy colocadas muy desprolijamente, pero no importa, yo acá no me importa eso. Yo pongo las dos cartulinas porque lo que me sirve acá es que las separo de la madera del mueble que está en el fondo, ¿no? Porque a mí me servía ese lugar de la casa por la iluminación que yo necesitaba. Entonces, lo que hice, para no confundirme en el momento del recorte con la pluma, es colocarle unas cartulinas por debajo y por detrás con un fondo sin fin para simplificarme después en la vista del recorte. Acá está entonces la iluminación blanda, siempre, en este caso. Otra vez el recorte, acá se ve un poco más grande, no sé si se llega a ver la planta del pie. Sí, perfecto. Que van a ver que después está exagerado eso, pero bueno, yo acá, por ejemplo, creo que me había subido, quizás me subí a una silla o a una escalera un poco, pero por supuesto tengo el techo del balcón de arriba. Mi hija tampoco en esta foto podía subir, podía subir mucho más. Bueno, quiero ir a la anterior. Acá no podía subir mucho más que esto, pero bueno, después a mí me iba a servir. El trazado de la guitarra, que ven que después ya todo esto desaparece y queda solamente el objeto. Y este es el resultado final, y esta es la descomposición. Ahí está uno de los personajes. La cara, me acuerdo que quizás no quedó con la luz que yo hubiese querido, entonces solamente dejé el rostro para destacarlo un poco más, porque lo quería más iluminado y porque también el chiste de esta foto era que ella como que esta línea acá invisible, ¿no? Entre las miradas, que cierra la foto, empieza por la guitarra y que bueno, después puede venir así, y este diálogo como que lo está retando y que lo atrapo acá para que no toque más la guitarra, ¿no? Bueno, yo quería más luz acá, que en la fotografía evidentemente no había quedado conforme, y lo ajusté de esta manera. Dejé acá la capa para mostrarles a ustedes. Después el personaje que está dentro, con esas opalescencias, esas borradas parciales, digamos, de la imagen, que están supeditadas a los reflejos de la copa. Primero pongo el personaje y después, por supuesto, a medida que
que voy viendo los reflejos, voy quitándole al personaje el objeto de la guitarra, la sombra a un costado y a otro de la persona, que son estas, la sombra del fondo de la copa y las sombras de la guitarra. Esta en realidad desapareció, después la dejé acá, pero en realidad es esta misma que después la fui borrando para lograr, porque yo generalmente hago 2 sombras por objeto, según la iluminación, pero a veces dejo una sombra dura, muy cercana al objeto y muy delimitada, y la otra un poco más difusa, que sería esta que está acá, ¿no? Y acá también. Y bueno, prácticamente me parece que estamos terminando. Esta es la secuencia de todas esas capas. No me alcanzó el espacio, entonces lo ubiqué así. Esta última imagen está compuesta por todas estas capas. Y este sería el trabajo terminado, el que en realidad vimos al principio, y acá terminamos.